Buenos días, República Dominicana. Buenos días, dominicanos y dominicanas que nos permiten entrar a sus casas cada día. Estamos muy bendecidos. Llegó el fin de semana y hasta aquí nos ha ayudado Dios. Buenos días, Yaniri. Buenos días a la República Dominicana, buenos días José Ramón, a esas personas que nos sintonizan. Pues Foro de Opinión hoy viernes, como siempre, va a tratar temas bastante importantes. Como dices, siempre tenemos que estar agradecidos de Dios por la importancia de respirar en un día más de vida. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, verso 5, la Biblia dice de la manera siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Si tomamos literalmente este verso, al menos tres verdades encontramos en él. Primero, se espera que todos nosotros seamos sabios y entendidos producto del origen de donde venimos. Dios nos hizo con la capacidad de pensar, de accionar, de tomar decisiones, y para eso se espera que nosotros lo hagamos de la manera más sabia posible. Segundo, puede, puede ser que todos en algún momento demos evidencia de falta de sabiduría por el comportamiento erróneo que nosotros podamos mostrar en la sociedad. A todos, de una u otra manera, nos falta crecer, nos falta alcanzar un nivel de tal manera de comprensión, de dominio de nuestras emociones, de dominio de nuestras relaciones con los demás y aún de la relación de nosotros mismos, con nosotros mismos, que hace que en un momento determinado es imperativo ser sabio. Y lo tercero es que podemos nosotros pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, porque Él nos hizo con todas las condiciones para que nosotros podamos entender qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. No es sabio si tú sabes que hay alcoholes adulterados en la calle, que tú no tengas el dominio de abstenerte de consumir bebidas no reconocidas, poniendo en riesgo la vida tuya y dejando a tu familia con el dolor de tu partida o la posibilidad de encamarte con una enfermedad que te inhabilite para siempre. Podemos cambiar el estilo aparentemente de ignorancia con que muchas personas consideran que los dominicanos y las dominicanas vivimos. Se hace necesario que la familia, la escuela, se empeñe en una instrucción que nos permita a nosotros tomar decisiones sabias, que nos permita identificar entre lo bueno y lo malo y opcionar por lo bueno. Dios nos hizo con la capacidad de que nosotros podamos actuar de esa manera. El cambio en nuestra manera de pensar garantizará una vida diferente. No podemos seguir viviendo de la misma manera en que estamos viviendo. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema de pensamiento. Sea este viernes, este consejo de ese foro de opinión para cada uno de ustedes, y esperamos que nos guiemos y que realmente los dominicanos y las dominicanas seamos considerados como personas sabias. Amén. Ojalá que todo el pueblo dominicano, esas personas que nos sintonizan, pues acojan este mensaje tan importante que hemos compartido, hemos querido compartir con cada uno de nuestros televidentes el día de hoy. Así que acatar ese mensaje, que muy bonito y nos será de mucho provecho. Yaniri, para mí, en el día de ayer leía y veía con mucho beneplácito que el MESID, o el Ministerio de Educación Superior y Tecnología, le permitió, más bien, tumbó la prohibición que tenía para las universidades
de no abrir las inscripciones para nuevos estudiantes de educación en todas las universidades. En el día de ayer vimos que la prensa se hizo eco de la disposición del ministro de darle la oportunidad a las universidades de que inscriban a nuevos estudiantes atendiendo a la resolución 0915. La resolución 0915 es, de manera simple, uno de los requisitos que permite que los que entran a la carrera docente tengan el mínimo de formación necesaria para que el producto que salga a la calle convertido en maestros y maestras de nuestras universidades tenga el perfil que se requiera para que comencemos a hablar de una educación de calidad. El MESID había prácticamente pedido a las universidades que no inscriban hasta considerar la solicitud que habían hecho un sinnúmero, vamos a decir, más de 30 universidades le habían pedido al MESID que tumbara la resolución 0915, porque la mayoría de los aspirantes a entrar a la carrera de educación no estaban pasando las pruebas y las universidades se estaban quedando prácticamente sin estudiantes en la carrera de educación. En pocas palabras, las universidades estaban pidiendo que se tumbara el requisito de entrada para que pudieran entrar aquellos que no cumplían con los requisitos y que no tenían la formación mínima para nuestros estudiantes. Así que cuando vimos la disposición de darle la oportunidad a las universidades de que inscriban, pero atendiendo a la resolución 0915, me alegré mucho, porque a mí me parecía de antemano que el señor ministro lo que andaba buscando era tumbar justamente la resolución 0915, que es parte del pacto educativo que se firmó en el 2014. Así que estoy contento por esa parte como educador. Precisamente a esas pruebas que te refieren, que son la prueba de orientación y medición académica y la prueba de aptitud académica que pueda tener una persona que decida el POMA y el PA. Exacto, que decidan estudiar esta carrera tan importante de la educación, porque fíjate, la gente a veces cree que el maestro, y cuando uno va a la universidad él lo sentía así, que los maestros estudiaban esa carrera porque no encontraban otra para encajar. Eso nosotros pudimos verlo en un tramo, por lo menos mientras estuve en la universidad, me tocó compartir en la carrera de comunicación algunas materias con estudiantes de educación y los profesores se le quejaban entonces a las autoridades de la universidad porque los estudiantes de educación no estaban rindiendo y ellos entonces entendían, profesores como por ejemplo morfología y sintaxis, que te enseñan a desarrollar un párrafo con coherencia y toda la estructura que debe contener un escrito para poderlo llamar así y verlo de una manera profesional como lo debe hacer un maestro, los estudiantes de educación pues no estaban rindiendo en esa área y los profesores se le quejaban a las escuelas y a las autoridades de las diferentes universidades y es allí donde inicia el problema, porque los estudiantes de educación, como van a educar a otras personas, su mismo nombre lo dice, deben tener una capacidad incluso superior a los de los demás profesionales que simplemente se van a quedar haciendo su trabajo normal desde una institución, desde una empresa, y que allí, pues con el desarrollo del tiempo, con su experiencia, irá adquiriendo más conocimientos. Pero un profesor, una persona que tiene que educar a otro, tiene que tener la capacidad, tiene que tener esa aptitud que se requiere para poder enseñar, para poder llevar ese pan de la enseñanza a los niños, para que estos puedan crecer con los conocimientos necesarios, porque no es solamente, como muchos maestros lo están haciendo el día de hoy, llevando
ese conocimiento de forma de cliché, bueno, tengo un libro que me dice lo que tengo que hacer, sigo un programa, sin embargo, no tengo la capacidad de transmitir esos conocimientos de la manera que lo puede entender el estudiante. Pedagogía es que se llama. Entonces, ese tema debe de tratarse un poquito más a profundidad, porque aún así se le permite a las universidades inscribir a los estudiantes de la carrera de educación, y debo decirte que no se va a cumplir la normativa 0915, que es lo que se quiere, lo importante. El ministro dice que sí, claro, eso es lo que él tiene que decir ahí. Ahora, vamos a ver cómo va a supervisar ese Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a esas universidades que imparten la carrera de educación, que son la mayoría de las universidades en la República Dominicana. Esto es un tema importante, señores, porque de ello depende el futuro de nuestro país, porque son los niños son nuestro futuro y ellos deben tener los mejores conocimientos. Con profesores como los que tenemos ahora, que no tienen la capacidad de manejar ni siquiera una computadora. Tenemos muchísimos profesores en todo el país, así por más esfuerzo que hace el gobierno, pues si un profesor no te puede escribir palabras correctas en una pizarra, ¿cree usted que lo va a escribir en una computadora a pesar de que tiene un corrector? No, señores, es necesario que esa normativa se aplique y que las universidades mediante esas pruebas determinen cuáles son las personas que tienen las capacidades y la aptitud para optar por esa carrera, ser maestro y entrar entonces posteriormente al sistema de educación pública. Perfecto. Yo justamente, Yaniri, esa es la razón de mi alegría de que la entrada a la carrera de educación sea justamente atendiendo a la normativa de las pruebas. Es decir, no se eliminarán las pruebas para que los estudiantes que quieran entrar a la carrera de educación entren. Eso nos dará en los próximos años nos traerá unas demandas. Y primero es que nosotros revisemos qué es lo que estamos enseñando en el nivel preuniversitario. La calidad de lo que se está enseñando allí es lo que determina qué es lo que va a entrar no solo a la carrera de educación, sino a todas las demás carreras que las universidades nuestras ofrecen. Pero qué bueno que los maestros, por lo menos los que entran a la formación docente, deberán tener un perfil mínimo que nos permita a nosotros soñar con que en la República Dominicana vamos a tener en algunos años por venir, con la voluntad política y la inversión que hay que hacer, una educación de calidad. Así que nuestro reconocimiento al señor ministro por no dejarse torcer el brazo de aquellas universidades que querían flexibilidad para poder acceder a los fondos que el gobierno tiene para las becas para los estudiantes de educación en la República Dominicana. En ese mismo orden, Yaniri, la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, dentro de muchas cosas de las que ha dicho en este proceso, dijo que nosotros tenemos un déficit de maestros para atender a la educación virtual, presencial, cuando pasemos de la virtualidad a la presencialidad. Que si en estos momentos todas las escuelas abrieran, no teníamos los maestros suficientes para atender esa demanda. Y eso monta una presión, porque dado que los maestros egresados de las universidades tampoco pasaban ni pasan las pruebas para optar por una posición en los concursos de oposición para entrar al sistema educativo, hace que cada año se haya dado un déficit de la entrada. Dentro de los acuerdos del pacto educativo, la ADP pidió que los concursos para el ingreso de maestros al sistema se diera por lo menos cada 4 meses o 3 veces en el año. Y se trató, el asunto es que los aspirantes se quemaban.
Y si necesitábamos 6.000 maestros, iban a las pruebas 10, 12.000 y solo pasaban 1.000 o 2.000 y nos quedábamos con un déficit de 4. Y así eso se fue acumulando y hoy tenemos, según la presidenta de la ADP, un déficit de maestros, con el inconveniente que plantea la misma ADP, que no está de acuerdo con que el Estado le ofrezca a los maestros contrato, que entren por contrato, porque no tienen los beneficios ni los privilegios que tienen los maestros que están ya registrados en el sistema. Entonces ahora tenemos esa dificultad. Ella dio un dato que fue corroborado, creo, por el ministro de Educación Superior y el de Educa, que hay alrededor de unos 52.000 maestros que se examinaron que no aprobaron las pruebas. Una situación muy lamentable para un tema tan importante como es la educación. Hemos dicho aquí muchas veces que el tema de la educación pública es algo que hay que vivirlo para poder entenderlo, porque muchas personas a veces no entienden qué es lo que ocurre en una escuela pública y cómo se desenvuelven esos profesores y todo el personal que labora allí con los niños, y quizás ese poco nivel de educación que se les enseña en el centro, porque como hablábamos hace un momento, los maestros no están mostrando su capacidad al máximo y en las escuelas no están dando lo que deberían entregarle a esos niños. No solamente son profesores lo que faltan, yo le quiero decir a la presidenta de la ADP. Cuando inicien las clases presenciales, y esto es algo a lo que el ministro le tiene que poner mucha atención con este tema de la tanda extendida, cuando se inicien las clases presenciales, la falta de personal administrativo en las escuelas va a convertir la educación dominicana en un caos. No hay personas que digiten en las escuelas porque lo han cancelado. No hay conserjes. Los directores de los diferentes distritos educativos quieren imponer personas sin ningún tipo de preparación o conocimiento a puestos dentro de las escuelas, sabiendo que es un tema delicado y que nosotros como pueblo no podemos permitir que se politice, porque cuando entonces se quiere colocar a un compañero del partido en ese puesto y no tiene la preparación, quienes sufren son los niños, y eso es lo que está ocurriendo. Usted sabe también por qué la ADP, y asumo que esto es un asunto que se debe estar tratando al interno, no quiere que sea por contratos, porque saben ustedes a quiénes son los que contratan. Contratan a las personas que están más cercanos, a los directores distritales, a los directores regionales, a las personas que están cerca del anillo del ministro de Educación, si se hace por contrato. Entonces, lo correcto sería que se fueran a concurso, que el concurso determine quiénes son los que se van a convertir en maestros del sistema educativo, que se hagan las pruebas necesarias, que las universidades empiecen a trabajar en formar profesionales, en garantizar que los profesionales de la educación saldrán con los conocimientos necesarios, que esa eficiencia la tendrán, y entonces así el sistema de la educación en República Dominicana empezará a mejorar. Pero mientras sigamos así, con déficit de profesores como lo plantea la ADP, se siguen cancelando las personas en las escuelas y colocando a algunos que no tienen ningún tipo de conocimiento. Precisamente en el distrito educativo de Jaina, un director de un liceo técnico, él denuncia que la directora de ese distrito lo ha estado persiguiendo y ha cancelado personas y le quiere colocar en puestos que no existen dentro del centro a personal nuevo. Por ejemplo, no existe una cocinera porque la comida al centro, que de tan extendida, se la llevan cocinada y ellos quieren poner una cocinera. O sea, son cosas que a veces uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo puede ser que se juegue con la educación
educación, con el dinero de educación, lo que costó el 4% para la educación a la República Dominicana, y hay personas que están haciendo eso. O sea, el tema no solamente son el déficit de maestros, sino el déficit de empleados, la calidad de la educación. Es algo muy amplio que creo que el gobierno dominicano debe tratar de mejorar ahora que estamos a tiempo. Si vale hacer nuestra recomendación desde aquí, yo creo que el déficit que apunta la presidenta de la ADP, que lo hace de una manera muy responsable, yo creo que puede darnos una oportunidad de traer a la educación profesionales de otras áreas que van a enriquecer el proceso. Yo creo que nosotros tenemos que salir a buscar muchos filósofos, muchos sociólogos, muchos contadores, muchos ingenieros que vengan a la educación, a formarse como maestros, que enriquecen el acervo de nuestros estudiantes. Así que esperamos que el acuerdo entre ADP y Ministerio de Educación resuelva el problema del déficit, porque la República Dominicana, como cualquier otro país, en la medida en que vamos cumpliendo con el proceso de vacunación, la presencialidad de la educación va siendo una demanda de muchos de los sectores. Y hablando de vacunación, se reactivó Vacúnate RD. 500,000 dosis de vacuna procedente de China llegaron al país. Y me sigo alegrando de China, y lo reitero, de China, no de ningún otro lado, de China llegaron 500,000 vacunas más. Y República Dominicana sigue siendo en América Latina uno de los países que va a la vanguardia en el proceso de la vacunación de su gente. Aunque en muchos centros de vacunación se quejan de que las personas no están yendo a vacunarse. Bueno, pues la información la estamos dando aquí en Foro de Opinión, así que usted que cumple con los requisitos establecidos según pues la regla del Ministerio de Salud Pública, de las personas que cumplen con la edad para vacunarse, ya saben que pueden asistir al centro de vacunación más cercano para que reciba su primera o su segunda dosis, porque ya hay personas que se colocaron en la primera dosis, asumo que ya también entonces deben estar colocándose, si se colocaron esa misma vacuna procedente de China, pueden ir entonces a inyectarse su segunda vacuna. Así que si te pusiste la primera, ve a buscar la segunda. Y el grupo que se está llamando de 65 en adelante, también si tienes a una persona de esa edad que tiene que llevarlo, si tú llevas a una persona mayor de 70 años a vacunarse, aunque tú seas joven, no esté en tu grupo etario, pero tú puedes también recibir la vacuna. Esa ha sido una gracia que el Ministerio o el Gabinete de Salud ha dado para que las personas se animen a llevar a sus mayores a vacunarse y a la vez que los jóvenes también puedan vacunarse. La gran demanda de vacuna la está teniendo el sector de los jóvenes. Por lo tanto, si no quieren irse a vacunar los ancianos, yo creo que debemos ir comenzando a pensar en que abramos el abanico a que se vacune todo el que quiera vacunarse, porque esto no está para esperar a quien no quiera hacerlo. La vacunación es un deber de cada uno de nosotros. El Estado está propiciando las condiciones para que nos vacunemos, por lo tanto, es responsabilidad de los ciudadanos que vayamos a hacerlo. Así que, como dice Yanidi, desde aquí, desde Foro de Opinión, te estamos invitando, vacúnate por ti y por los tuyos. Bueno, el tema de vacunación es un tema que alegra bastante a toda la población dominicana, porque sabemos que al fin nos encaminamos a dejar las mascarillas atrás, esas mascarillas tan incómodas, pero que es lo que nos ha mantenido protegido todo este tiempo contra la pandemia del COVID-19. Aunque hemos tenido alzas en los casos, nuevos casos de COVID, hemos visto cómo las personas tienen el ánimo
de ir a vacunarse, pero creo que el tema de las personas que le corresponde por el rango de edad en este momento que no asiste o que no han asistido es porque necesitan esa compañía, y gracias a que el Ministerio de Salud le permite a que su hijo joven lo lleve a vacunarse y también pues reciba la vacuna, creo que esto va a incentivar cada día más a que más personas se vacunen y que más personas lleven a sus padres a vacunar, porque ellos saben que van a recibir la vacuna y todo el mundo quiere estar pues alejado del COVID-19 que tanto ha afectado al mundo y que tantas vidas nos ha quitado. Así que enhorabuena para el Ministerio de Salud Pública y para el gobierno dominicano. Cambiando radicalmente de tema, Yaniri, siendo la magistrada Miriam Germán Brito, jueza de la Suprema Corte de Justicia, y conociendo el expediente de los encartados en el caso de Odebrecht, ella dijo que ese expediente no se sustentaba, que estaba flojo, que al fin y al cabo podía no dar al traste con lo que la sociedad dominicana quería, que era ver sancionado los responsables de ser responsables de los hechos que se le imputan. Parece ser que la profecía de doña Miriam Germán está cumpliéndose, porque el cuerpo del expediente, y todavía hace una semana el magistrado Wilson Camacho decía que las delaciones premiadas constituían el eje central de este expediente y que si no se aceptaba como una prueba en el tribunal, eso afectaba el desarrollo del mismo. Finalmente, el tribunal colegiado decidió no aceptar las delaciones premiadas como prueba dentro del juicio, y finalmente hoy tenemos opiniones encontradas de juristas de ambos lados que dicen que con esto se le ha dado un duro golpe a las aspiraciones de la sociedad dominicana de ver condenados a los responsables de los sobornos de Odebrecht. Entonces tenemos un juicio que parece ser que va camino a no encontrar culpable de una confesión que hizo la propia Odebrecht cuando admitió que había dado 92 millones de dólares para soborno en la República Dominicana, y que sindicalizó que Ángel Rondón fue la persona a quien ellos le entregaron ese dinero para lograr aprobación de los proyectos que querían se le adjudicaran a ellos como empresa. Esa tenemos. Parece ser que el juicio de Odebrecht camina hacia la ratificación de la impunidad en la República Dominicana. Precisamente por ese tema de las supuestas pruebas que decía tener el Ministerio Público fue que la hoy procuradora Miriam Germán pues ha dicho o dijo en ese momento que estas pruebas no sustentarían el caso y que el caso iba a caer porque esas declaraciones, a final de cuentas, no son tan profundas para decir en qué ese imputado cometió el hecho por el que se le debe juzgar. Entonces, ustedes saben que nuestra justicia es un poco complicada. A veces nosotros no entendemos cómo una persona, porque aquí se sabe aquí se sabe que hubo sobornos, aquí se sabe que falta dinero, aquí se sabe que se hacen muchísimas cosas, y siempre la justicia, porque aquí se busca la manera de que y se le da muchísimos derechos, y debe ser así a través de la Constitución, a los que están implicados en algún tipo de caso, como por ejemplo este de Odebrecht, donde el ciudadano común, o sea, no hay que ser una persona de mucho conocimiento jurídico para saber que sí, que los sobornos se dieron, pero las pruebas que presentó el Ministerio Público de ese entonces no las sustentan. Son unas declaraciones que dicen, fulanito tiene tantos millones, yo le di a Ángel Rondón, Ángel Rondón fue mi contacto, pero no más allá. Miriam Germán esperaba más de ese caso, y al final, como dice, se cumple su profecía. Pero, señores,
¿A quiénes debemos nosotros estar preguntándoles hoy qué pasó con ese caso? A quienes estaban dirigiendo la Procuraduría en ese momento. ¿Qué pasa con Jean Alain Rodríguez, que hizo un escándalo público, televisivo, diciendo quiénes eran los imputados? Recuerdo que se había filtrado un listado. Eso era una cosa que te mantenía al país atento a su celular, al televisor, a la radio, porque se filtró un listado en un medio de comunicación donde luego, ese mismo día, a las 10 de la mañana, el procurador iba a presentar, y luego de ese listado que se filtró, aparecieron de todos, solamente faltaron 2. O sea, cuando tú me dices de esos que están ahí, que solo 2, o sea, tú te encuentras extraño. Por eso es que, aunque él insistía en que estaban los que estaban los que fueron, el pueblo decía, faltan más, no están todos los que son. Y se convirtió esta frase en algo que uno lo escuchaba en la calle, en boca de todas las personas, porque el caso de Brecht era muy importante, oigan bien, era muy importante para la República Dominicana, para acabar con la corrupción administrativa que vive en los pasillos de todas las instituciones públicas de nuestro país. Sin embargo, al pueblo dominicano se le fueron las esperanzas con la falta de pruebas por parte del Ministerio Público, y que es un caso que se encamina a caer. Ojalá y pueda hacerse justicia, porque nosotros no queremos que nadie esté preso, sino que se haga justicia y que el que tomó dinero del pueblo pague por ello. Así es. Bueno, parece ser que hay una impronta en el Ministerio Público en la República Dominicana en acelerar los procesos para darle gusto al morbo de los que quieren ver gente presa. Yo creo que Jean Alain se aceleró, no se hizo a las investigaciones del lugar. Y creo que esta Procuraduría también, con el famoso caso del pulpo, se aceleró llevando a la cárcel sin haber terminado el proceso de investigación. Y yo creo que esto debe enseñarnos a la República Dominicana no presionar y no hacer juicio en las redes y en los medios de comunicación que terminan presionando a tomar decisiones a la ligera que luego hacen que los procesos se caigan en los tribunales. Los jueces no toman otra cosa que no sean las pruebas. Las pruebas. Y si no hay prueba, sencillamente no hay caso. Así que nosotros esperamos, de todos modos, soy de lo que creo, que el Ministerio Público tiene otras pruebas, porque si bien es cierto las delaciones primeras no están, pero el enriquecimiento sorprendente de muchos de los involucrados en los expedientes puede ser una señal de que algo no correcto se estaba dando o se dio alrededor de la manera en que la compañía de Odebrecht funcionó en la República Dominicana. Así que la sociedad sigue atenta, esperamos ver cómo se desarrolla esto, pero ya hay mucha gente, he visto a muchos juristas decir que sencillamente de ahí no se va a sacar absolutamente nada y que terminaremos esperando ver sanciones. Lo que sí parece que van a tener un poquito de dificultad son nuestros amigos de la Cámara de Diputados. Están en el conocimiento, están en las discusiones del Código Penal, y una sesión, la penúltima, tuvo que suspenderse por falta de quórum, porque de la cantidad de diputados no asistieron, y la camada de los diputados del PLD se declararon en rebeldía porque están pidiéndole al gobierno que se le pague las prestaciones a los empleados públicos que han sido desvinculados de la administración pública después que el PRM asumió el poder. Y a mí lo que me late y me preocupa es que el Código Penal pueda entrar de nuevo a dormir el sueño eterno, que parece ser que es la razón detrás de mucho de todo este movimiento que nosotros tenemos, de que de verdad
no se quiera aprobar el código y que ahora busquemos una excusa para ausentarnos del hemiciclo, presionando a que se paguen unas prestaciones cuando pueden haber otros mecanismos para exigirlo, y los diputados han asumido esa lucha, o los diputados del PLD han asumido esa lucha, poniendo en riesgo que las sesiones futuras de la discusión del Código Penal puedan entrar en fracaso a consecuencia de la ausencia de ellos. Me preocupa profundamente eso, y ojalá que ese chantaje no lo sigan usando los diputados del PLD. A mí me parece, José Ramón, pueblo dominicano, que la clase política de nuestro país se empeña en tener estancado el Código Penal dentro de la Cámara de Diputados. Solamente para esa sesión se necesitaban 96 diputados. Fueron cerca de casi 70 a la sesión, pero ellos sabían que se necesitaban cerca de 96 diputados para poder iniciar la sesión. Se suspende la sesión, ahora los del Partido de la Liberación Dominicana se declaran en rebeldía por el tema de que no se le está pagando las prestaciones laborales a los empleados que han sido cancelados por este gobierno. Y yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver el conocimiento de el Código Penal, de que se está tratando de llegar a un acuerdo para que de una vez y por todas el Código Penal se apruebe y empiece a funcionar en la República Dominicana, y todas esas desgracias que nosotros vemos que ocurren puedan penalizarse de la forma de vida? Fíjense cómo una cosa no tiene que ver con la otra. Sin embargo, esta es la excusa que se está tomando para boicotear el conocimiento de ese Código Penal, que yo creo que el gobierno dominicano sí tiene la intención, pero es que la clase política no está unida con este tema y parece no querer que se apruebe este código. ¿Por qué? No sé, pero es que tiene mucho tiempo allí y nadie se pone de acuerdo. Cuando los que hoy están en el gobierno estaban entonces en la oposición, pasaba exactamente lo mismo. Y al final de cuentas uno dice, pero ¿y por qué la clase política se opone a que se apruebe algo que va a beneficiar a la justicia, que va a beneficiar al pueblo dominicano de una manera u otra? O sea, no puedo entender esas razones, no puedo saber por qué actúan de esa manera los diputados, que los diputados que ganan unos salarios para estar ahí, para trabajar en la Cámara de Diputados, no asisten a la sesión porque ellos se soñaron que si hacen ese acto de rebeldía, el Estado va a empezar a pagar las prestaciones. Usted se lo soñó, esa no es la forma de exigir. Hay organismos que son a los que usted puede dirigir comunicación como bloque y entonces estos deben accionar, pero no así, porque el Código Penal, le estoy repitiendo, no tiene la culpa de lo que ocurre con las prestaciones laborales. Una cosa y la otra no coinciden en ningún punto del espacio. Señores, llegó el momento de irnos a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a tener al comunicador, filósofo, teólogo, Rafael Álvarez con nosotros, hablándonos de su nuevo libro, Memorias de un Sancocho.